Recién se interrumpió el video involuntariamente. Continuamos entonces con este tema del espíritu de la fornicación. Yo creo que esto es muy interesante que lo podamos tratar en un aula abierta donde se dé intercambio y podamos conversar sobre esto. Como les decía, por la dificultad del tema en nuestra época actual, dificultad que no son solo los estímulos que nos rodean, sino también ese aire o esa cultura que nos envuelve y que está en nosotros, penetra en nosotros, a veces aunque no nos demos cuenta. Todos los filocálicos conciben al ser humano más como espíritu que como cuerpo, aunque también se reconocen cuerpo o espíritu encarnado. Son conscientes de su filiación divina y en ese sentido esa filiación se manifiesta para ellos mucho más en la vida del espíritu, en lo profundo del alma. También le llaman el nous, que es una palabra griega que alude a la parte más elevada que permite la contemplación espiritual. Es como si ellos dividieran incluso al alma en otra parte que llaman el espíritu puro y al nous como la parte más elevada que permite la contemplación espiritual. Esto difiere de la concepción occidental tradicional, pero es el modo en que ellos organizaban en Filocalía un poco el esquema del ser humano. Entonces, ¿cuál es la clave, según nuestro modesto entender, de lo que nosotros, por supuesto, interpretamos de Casiano el Romano y de Filocalía en general, con este tema? ¿Soy cuerpo? ¿Soy mero cuerpo? ¿O antes que nada y por sobre todo, soy un espíritu hijo de Dios? Esta pregunta y cómo sea respondida esta pregunta nos va a trazar el rumbo de todo lo que sucede en nuestra vida respecto de este tema de la sexualidad. Si soy mero cuerpo, voy a tratar de satisfacer al cuerpo en todo lo que este cuerpo me pida. Y este cuerpo, hermanas y hermanos, es un cuerpo de naturaleza muy similar al animal. Es lo que se le llama en la Biblia la carne. Y como tal, por su naturaleza caída, no fue creado así, sino por su naturaleza caída, tiene impulsos mudables, constantemente cambiantes, que busca el placer en todas las formas sensoriales posibles. Por eso incluso, encontrando nosotros una persona amada, enamorándonos de ella, formando matrimonio, lo que fuera, nos sucede que el cuerpo al tiempo, más o menos tiempo, anhela novedad, por ejemplo, quiere novedades. Así como quiere novedad en la comida, también quiere novedad en la sexualidad. Esta animalidad, esta ley de la carne inscripta en nosotros, requiere primero de esa decisión. Voy a vivir para cultivar la parte espiritual, la parte de hijo de Dios y elevarme con ello, poniendo el cuerpo al servicio de ese espíritu, no negando al cuerpo, mortificando al cuerpo, que esa es otra concepción. Yo soy un hijo de Dios espiritual. Estoy en este cuerpo y a ese cuerpo lo pongo al servicio de ese espíritu. Lo sojuzgo, lo domino, me hago dueño de esta herramienta que es el cuerpo que Dios me ha dado. En esa concepción es posible empezar la ascesis. Ahí se empieza la ascesis. Si uno tiene enraizada esta concepción.
y entonces empieza una ascesis de cuidado. Por eso la práctica que sugerimos, referida a este texto de Casiano, es que podemos tomar todo el mes para ver cada uno muy suavemente en su propia intimidad de qué manera los actos que va realizando en su jornada, en su día a día, se condicen con este cuidado precedente o con este descuido precedente. Y entonces intentar modificar algún pequeño hábito que pueda contribuir a sentirnos más cerca de esta vigilancia. En ese sentido, un medio muy común a través del cual el espíritu de la fornicación penetra en nosotros es el tema de los medios de comunicación, la internet, los servicios de streaming, que nos dan muchas veces series, películas o documentales de gran calidad, contenido y de gran utilidad, pero la mayoría de las veces sirven para otra cosa, para perturbarnos o para... Es muy extraño lo que pasa en este tema de los medios. Fíjense ustedes que el 70% de las series y de las películas tienen que ver con crímenes. Es decir, nos hemos acostumbrado a alimentar nuestra mente de crímenes todo el tiempo. Siempre hay un muerto, un detective y un asesino serial. Esto es un altísimo porcentaje. ¿Con esas imágenes alimentamos nuestra mente y nos vamos a dormir? ¿O con otro 20% que son sobre todo series de sensualidad, sexualidad y demás? Entonces, ese tema, por ejemplo, si nosotros podemos empezar a aprender a atender hacia dónde nos dirigimos en estos temas, qué cosas vemos, de qué alimentamos, hay que entender que el espíritu se alimenta también. Se alimenta. Cuando yo recuerdo de mí y de otros hermanos, cuando uno se encuentra, por ejemplo, de mal ánimo, lejos, se siente lejos de Dios, no tiene ganas de orar, y se empieza a alimentar de lecturas espirituales, por ejemplo, de un autor, un santo, o filocaliamismo, lo que sea. ¿No ven ustedes que al cabo de poco tiempo ese alimento reconforta el alma? Y uno ya se siente más cerca, más dispuesto a la ascesis. Veamos si en este mes podemos ejercitar algún mínimo cambio en nuestro cotidiano que nos haga ser más vigilantes para no caer en el descuido con este tema de la fornicación. Perdón, que por supuesto tiene muchas formas, formas corporales y formas de pensamiento. Y esto nos aleja de la oración y nos aleja de Dios, entre otras cosas, porque nos hace esclavos. Es importante que profundicemos esto. Por eso les decía que lo discutamos si tienen interés juntos en el aula abierta, porque es un tema sumamente complejo de tratar hoy en día. Muchas veces también en la iglesia se lo plantea sin profundidad. Y entonces quedan como palabras vacías que sobre todo los jóvenes de ninguna manera van a entender y mucho menos van a adherir. Menos aún en el contexto de una iglesia en la cual se han develado escándalos tremendos derivados de una falta de formación, preparación y adecuación a este tema. Creo que es obvio, ¿no? Es decir que hay mucho ahí para tratar. Vamos a ver si podemos hacerlo. Quiero revisar si me queda algo con Casiano, o repasar un poco. Hay una frase interesante que él toca en el texto, ese texto de 3 páginas, que dice: aquel que pisotea la carne, es decir, que la domina, cuando efectivamente lo hace, se sale de su cuerpo.
Esto quiere decir que se instala perfectamente en el espíritu. Vive como espíritu. Cuando la abstinencia le es natural, la castidad se le ha hecho segunda naturaleza, es como si saliera de su cuerpo, dice. Y lo dice en el sentido de la liviandad y de la independencia de las pulsiones del cuerpo. Aquel que pisotea la carne se sale de su cuerpo. También dice Casiano en el texto que nadie va a lograr la castidad si no sabe, si no toma conciencia de que sin la gracia esto no se puede. Fíjense lo que dice. Es como si dijera o diera lugar a admitir que algunas otras virtudes pudieran lograrse por esfuerzo ascético, ¿no? Como si diera lugar a eso, pero esta no. Aquel que no comprende que el espíritu de la fornicación es absolutamente invencible sin la gracia, no va a lograr nunca esto. Y por eso remite a la humildad del alma. Vuelve a insistir con eso, purificar el corazón mediante la humildad del alma. Se lo digo en otras palabras. Si uno no ruega y no pide con fervor, es decir, con verdadera intención, querer ser apartado de esto, ser casto, difícilmente accedamos a esa gracia. Tenemos que desearlo profundamente. Veamos qué es ser castos. Ustedes saben que la castidad viene de una palabra latina que tiene que ver con cortar o separar. Ustedes ven que en la etimología castitia, castus, tiene similitud con castrado, la castración, que es el corte. La castidad implica una separación, un corte con un aspecto de la naturaleza corporal. Vamos a ver si entre todos encontramos, les pido también a ustedes ayuda, si quieren enviar al blog textos sobre este tema. Porque más allá de los días que nos toque tratarlo con Casiano, lo podemos seguir. Se los digo también por correos que recibo, o que recibimos en el blog, donde es un tema candente. Para quien hoy quiere ser cristiano, en serio, es un tema sumamente complejo. Entonces, la castidad, según el estado en que estoy, soy laico casado, soy religioso, etc. Según el estado en que estoy, la castidad siempre va a ser, por un lado, una mirada amorosa hacia el prójimo. Una mirada que tiene en cuenta el espíritu que mi prójimo es antes que cuerpo, mucho antes que cuerpo. Y que para eso necesita mirarse a sí mismo como espíritu, hijo de Dios, antes que cuerpo. Es verme como un animal lo que me permite mirar al otro en su función animal. Y también ser casto es ir encontrando, creemos, interpretamos, ir encontrando un estado de bienaventuranza que no dependa del placer, un estado de felicidad o de bienaventuranza, de percepción de la presencia de Dios, que no tenga que ver con el ir acumulando placeres que son fugaces y que, permítanme decirlo, no hay placer, hermanos, sin dolor. Fíjense esto, a todo placer le sucede un dolor. ¿Por qué? Porque ambos son facetas de la misma moneda. No es así con un estado de bienaventuranza o de felicidad que no tiene opuesto. Este tema también es muy interesante. El placer no es malo en sí mismo, es nuestra naturaleza caída que hace que nos aficionemos al placer. Y de aficionarnos nos esclavizamos.
y al esclavizarnos terminamos animalizados, y en este tema particularmente. Fíjense ustedes cuánto sufrimiento trae el tema de la sexualidad a la humanidad. ¿Hasta qué punto? No en vano tenemos tantas canciones, tantas películas, tanta literatura que habla de estos temas, sea que lo hable en vertiente romántica o en cualquier vertiente. Entonces, el amor humano alineado a la voluntad de Dios, qué cosa más hermosa, ¿no es hermoso? O la castidad, la abstinencia, si fuera el caso de la vocación de uno, entregada a Dios, también, qué cosa más hermosa. Veremos, pidamos la gracia de tratar lo mejor que podamos este tema todos juntos el próximo viernes en el aula abierta. Y también pueden hacerlo, yo les pido, si no se queden con deseos de hacerlo, háganlo. Pongan en los comentarios si les suscitan dudas, seamos sinceros, seamos honestos. Se puede ser totalmente anónimo, por supuesto. O bueno, pueden enviar mails, dando, no solo haciendo consultas, sino también haciendo el aporte de la experiencia de cada uno, dando consejos, sugerencias. Sería muy bueno que el blog pudiera convertirse en un espacio cada vez más creciente de intercambio entre todos, de ayuda, porque ser cristiano nunca fue fácil, nunca fue fácil. Pero ser cristiano hoy es muy difícil.